A ver, muy buenas tardes. El día de hoy justamente, ahorita son las 5:30 y estoy en la puerta del Real Felipe. El día de hoy va a haber un tour nocturno a partir de las 6 hasta las 8 de la noche. Vamos a ver si tenemos alguna experiencia paranormal. Como ustedes saben, el Real San Felipe está ubicado en la provincia constitucional del Callao, justamente en la entrada del primer puerto. Y de acá, o sea, era una zona de defensa contra lo que eran los ataques de los piratas y los corsarios. Luego, posteriormente, sirvió como defensa en otras zonas, en otros momentos, por ejemplo, en la guerra contra España, cuando ya se había declarado la independencia del Perú, y posteriormente en la guerra del Pacífico contra Chile. Es una zona desde tiempos antiguos ya, un camposanto en el cual nos venimos desarrollando la vida diaria, común y corriente. ¿Por qué? Porque este lugar, la fortaleza del Real Felipe, llega a la vida, llega a este lugar, a este momento, a partir de una catástrofe muy grande que va a tener la ciudad de Lima y el Callao también, obviamente, ¿verdad? Vamos a viajar al año de 1746. En ese año, señores, era el virreinato todavía. El virrey de la época se llamaba José Antonio Manso de Velasco y ese año sucedió el terremoto más grande que tuvo Lima en toda su historia. Hasta el día de hoy no ha habido un terremoto tan poderoso como lo hubo en aquel año de 1746. Pregunta, señores, ¿ustedes qué creen? ¿Un terremoto es más difícil de afrontar de día o de noche? De noche, ¿verdad? Imagínense, era un domingo, 28 de octubre, 10:30 de la noche. Una Lima virreinal que a las 6 de la tarde nomás ya todos estaban dentro de sus casitas. ¿Por qué? Porque recordemos que en esos tiempos no existía la iluminación eléctrica, ¿verdad? Pequeña iluminación, pues a partir de grasita de animales o candiles que iluminaban una pequeña área. El resto de la ciudad era completamente tinieblas. Entonces, frente a ese fenómeno, ¿verdad?, antiguo, de la antigüedad, la gente ya estaba en sus casas y este terremoto empezó a las 10:30 de la noche. Para que todos podamos escuchar el siguiente discurso, el siguiente tema. Este tema es importantísimo porque vamos a hablar de la muerte. La muerte en la antigua Lima, en la antigua ciudad. Señores, aquí viene un tema interesante, un dato interesantísimo. Lima se funda en 1535, ¿verdad?, bajo el orden de Francisco Pizarro, bacán. Pero no va a ser hasta 1808, ¿eh? Miren esa diferencia de años, 1535-1808, que recién Lima va a tener su primer cementerio general. ¿Me dejo entender? Entre 1535 hasta 1808 no había cementerio en Lima. La pregunta, señores, es entonces, ¿dónde la gente enterraba a sus muertos? En las iglesias. Muy bien, una respuesta buena. ¿Otras más por ahí? ¿Fosas? Bien, dos respuestas. Exactamente, son las principales. La primera es bajo las iglesias, ¿verdad? Teníamos en conocimiento, por ejemplo, aquí muy cerquita en el centro de Lima, conocemos las famosas catacumbas de San Francisco, ¿verdad? Sí, las iglesias tenían unas criptas particulares bajo los altares principales de los santos que estaban dentro de las iglesias y ahí se enterraban la gente. Pero ojo, no todos se enterraban ahí, solo las personas que disponían de la capacidad, benefactores de las órdenes, ¿verdad? Los que contribuían con la iglesia de una u otra manera. Ingresar, pueden ingresar. A ver, estamos ingresando a la primera fosa común. Acá hay enterrados centenares de muertos mueren. Miren, ahí pueden ver los cráneos, los huesos, ya todo, o sea, está prácticamente mezclado. ¿Quién será de quién? ¿Quién habrá sido quién? Bueno, la cosa es que acá están descansando en paz. Recordemos que en esa época no habían cementerios y bueno, las personas que no podían costearse eran enterradas en fosas comunes. Que en paz descansen. Acá hay un pequeño nicho, acá hay un pequeño altar, ahí está la cruz y bueno, pequeñas ofrendas. Les han dejado acá, por ejemplo, algunos dulces, caramelos, monedas. No toques nada, por favor, no toquen. No toquen porque esto ya le pertenece y si tocas, te llevas algo a tu casa, te persigue la mala suerte. El día de hoy también vamos a hacer uso de la herramienta de lo que es, hay una app, el Spirit Box, que sirve para captar ondas de señales, posiblemente de personas que estén en esta dimensión. El Spirit Box es una aplicación que detecta de forma automática la presencia de cualquier fantasma.
si es que tienes alguno cerca. Recomiendo usar el equipo, aunque tengo referencias que este cuesta alrededor de 5.000 soles. Y sí ha sido usado exitosamente en otros programas como de Soraya de Los Ángeles. Si bien hay otros youtubers o influencers que recomiendan usar la app que se instala en el celular, por lo menos mi experiencia personal no me convenció para nada. Ahí a posterior, la casa del gobernador. Los lugares más pesados, según las investigaciones paranormales, es este, en primer lugar, el Torreón de la Reina, y la casa del gobernador. Vamos a contar un poco de las historias y las investigaciones que hay aquí. Pero antes de eso, recordemos que este lugar demoró mucho tiempo en construirse, ¿verdad? Obviamente, por obvias razones, en aquellos tiempos no existía la maquinaria pesada para poder hacerlo más rápido. Entonces demoró 27 años la construcción de todo el conjunto que es la fortaleza Real Felipe. El virrey que inició, que es José Antonio Manso de Velasco, lamentablemente no va a ver su obra finalizada. Pero no porque haya muerto, sino porque terminó su gobierno y tuvo que regresar a España. Entonces va a entrar un segundo virrey, y este segundo virrey va a ser el que va a culminar ahora sí todo el conjunto monumental del Real Felipe. Este virrey va a ser muy famoso, justamente acabamos de ver, no tanto por sus obras, que sí las tuvo muchas obras, pero más que todo fue porque tuvo un romance, un affair con una cómica de la época llamada Micaela Villegas. ¿Ustedes la conocen como? Exactamente, la Perrichol. Entonces estamos hablando de Manuel Amadi Junyent, natal de Barcelona, ingeniero militar de profesión. Él va a ser el que va a dar los últimos toques para que esta fortaleza pues entre en funcionamiento. Esta fortaleza se terminó de construir en 1774. Después de 27 años, como les comenté, hasta ese tiempo ya lamentablemente la función para la cual fue hecha ya no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque para esos años los piratas, para los cuales fue construido este lugar, pues ya habían pasado de moda, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en esos tiempos ya existían fuertes buques buenos, con grandes cañones, que nos podían defender de esos personajes muy lejos de estas costas y así evitar peligros innecesarios. Entonces ahí va a llegar ahora sí la función de cuartel militar y prisión. Más o menos para dar cuenta de lo que era la vida de aquí, en este lugar, vamos a acercarnos a este puente. Así que, por aquí por favor, con mucho cuidado. Para dar cuenta de lo que pasaba en este lugar realmente, tenemos este enorme reservorio que está aquí a mi mano izquierda. ¿Ustedes qué creen que contenía en su tiempo este reservorio? Agua. Heces. Buena respuesta, exactamente. Este, señores, era el desagüe de la época. ¿Pueden ver aquel orificio que está ahí? Pues por ahí se drenaba todos los desperdicios humanos que venían de la parte alta, de la zona de... Ellos no usaban pues los inodoros, sino usaban esos agujeritos en el suelo. ¿Silos? Los famosos silos, ¿verdad? Ellos usaban eso y de ahí de la parte alta bajaba todo aquí. Señores, yo no sé ustedes, pero esto en algún momento se tenía que llenar, ¿verdad? Sí. Obviamente. ¿Y quiénes creen que eran los encargados de balde en mano y en fila india botar todos los restos al mar? Los prisioneros, exactamente. Vamos haciéndonos una idea de lo que pasaba aquí con respecto a los prisioneros, ¿verdad? Vamos a conocer un poco más. Hola, ¿me escuchas? Vamos a acercarnos y damos la vista a este material, ¿verdad? A esta pieza de artillería interesante que tenemos acá. Tecnología, señores, del siglo XIX, en 1850 aproximadamente, se crean este tipo de cañones. Y este cañón fue exclusivamente adquirido por el gobierno de entonces del Perú para el famoso combate del 2 de mayo de 1866. Lamentablemente el cañón llegó un poquito tarde, llegó un año después de la guerra. Pero bueno, lo que cuenta es la intención, ¿verdad? Y sí, bueno, este cañón no tuvo un ejercicio militar como tal en aquellos momentos, pero sí va a tener un ejercicio posterior, en teoría, en la guerra con Chile, que pasa después, ¿verdad? En 1879 estalla la guerra. Para 1881 ya la derrota era inminente y los chilenos venían a ocupar la capital. Entonces el presidente de la época, Nicolás de Piéralo, un señor que si bien tenía buenas ideas con respecto al gobierno, no tenía ni la mínima idea con respecto a la guerra. Él en su idea creyó que los chilenos iban a llegar por el norte. Entonces movió todas las piezas de artillería para defender la capital, apuntando los cañones y las defensas hacia la zona norte. Lamentablemente sabemos por historia que los chilenos vienen por el sur, ¿verdad? Desembarcan en Pisco, el grueso del ejército y la artillería en Lurín. Entonces es así que
este cañón fue desplazado a una famosa ciudadela, un lugar establecido para este cañoncito llamado la Ciudadela Piérola. ¿Le suena ese nombre, la Ciudadela Piérola? Le puso su nombre incluso al lugar. ¿Conocen el Cerro San Cristóbal? En lo alto estuvo este cañón en la famosa Ciudadela Piérola. Hay fotos del cañón original, porque el único original del cañón es el ánima o la boca del cañón. O sea, la parte oscura que ven ahí es lo único original. El resto ya es lo que se le puso para exhibir justamente la pieza de artillería. Y este cañón fue rescatado de los altos justamente del Cerro San Cristóbal por la Marina de Guerra, fue restaurada por esta misma y luego fue donada al Ejército del Perú. Pero tampoco tuvo una función bélica. Cuando los chilenos ingresan, y esto se vio a lo largo de la guerra, lamentablemente había piezas de artillería o material de guerra que el ejército no podía huir con ellos. Entonces, ¿qué hacían? Pues destruían sus propios cañones, ¿verdad? Para evitar que el ejército enemigo tome cuenta de ellos y lo use en nuestra contra. Es así que este cañón fue encontrado desartillado y destrozado también en la parte alta del Cerro San Cristóbal. Muy bien, señores, vamos a ingresar todos en orden aquí a la zona de las prisiones. Vamos a conocer este lugar. Vengan por aquí. Muy bien, señores, por acá, avanzamos solo hasta... ahí estamos. Muy bien, señores, estamos ahora sí en la zona de prisión de la Fortaleza Real Felipe. Cuando nosotros pensamos en prisión, pues lo primero que se nos viene a la mente es un cuarto con una reja, ¿verdad? Una cama de cemento, quizás un bañito pequeño al costado. Pues bien, aquí se rompe todo esquema de esa idea de prisión, porque aquí las prisiones eran de esta manera. Pueden ver la angostura de la entrada, más o menos 60 centímetros de ancho. Y es así desde el inicio hasta el final. No es que uno sigue de frente, dobla a la izquierda y va a encontrar el cuarto de prisión, no. Así de delgadita eran las prisiones aquí. Tiene una forma de U o de herradura. Así era, circundaba prácticamente la parte interior del Torreón de la Reina. Y pues bien, aquí las personas eran ingresadas, justamente el castigo mínimo era de 2 semanas. Aquí las personas eran ingresadas 2 semanas, podían también mucho más tiempo, pero el mínimo era 2 semanas. Antes de las 2 semanas no podía salir. Aquí una vez encerrado, señores, y esto quiero que se quede claro el día de hoy, no podía salir para nada, ¿ya? Y nada es nada, aquí comías, aquí dormías y aquí también hacías tus necesidades. Todo paradito, aquí absolutamente de pie. Se preguntarán cuántas personas ingresaban, entre 70 a 80 personas. Era prácticamente, ¿verdad? Ahora sí, pero tantas personas, bueno, recuerden que esta es una prisión, no es para que el reo esté cómodo, sino entre más personas puedan poner, mejor, porque se trata justamente de hostigar al prisionero. Así funcionaban las cosas aquí. ¿Y qué pasaba también? ¿En qué consistía el alimento de estos prisioneros? Solamente en pan duro y agua. Y se solía alimentar solamente 2 veces por semana. Si te tocaba un lunes, ya no comías hasta el jueves y así tenías que esperar hasta la siguiente semana. Este es el único ingreso y la única salida de esta prisión. Por aquí también se pasaban los alimentos. Señores, ¿ustedes creen que ese pan duro y esa agua llegaba hasta el último río que estaba al fondo? No, ¿verdad? Complicado. Entonces ya se imaginarán las peleas, los conflictos que se armaban aquí en pos del alimento. Entre ellos mismos se mataban por este alimento. Y a un muerto, y esto es muy crudo, no podían tampoco salir hasta cumplir sus 2 semanas de castigo. Pues se quedaban con el muerto. Exactamente. Tú podías ser un prisionero en este lugar con un compañero enfermo al costado y otro simplemente ya entrando en estado de descomposición al costado. Así funcionaba este lugar. En el año 2015, si mal no recuerdo, hubo un programa radial interesante. Aquí se han hecho un montón de investigaciones. Han venido videntes, ¿verdad? Han venido un montón de personas que tienen el arte de supuestamente contactarse con el más allá. Pero en esos años, 2015 en adelante, existía un grupo interesante llamado el Grupo Dharma, que estaba liderado por un señor llamado, hasta el día de hoy incluso, llamado Pedro Noguchi. No sé si le suena el nombre. No le suena a Pedro Noguchi, pero quizás sí le suena el nombre de Anthony Choi. El programa Viaje a 3 Dimensión en la Torre RPP, antiguamente Radio Capital, ahí ya no existe el programa, pero este señor se juntó con este señor Pedro Noguchi, hicieron la primera investigación en la Fortaleza Real Felipe con maquinarias exclusivamente a la investigación de estas cosas. Ya no vinieron con medios, sino con unas maquinitas especiales que supuestamente detectaban la presencia de estos seres. Vinieron con detectores de carga electromagnética, vinieron con una maquinita llamada el REMPOD, que también detecta supuestamente la presencia, pero también vinieron con una maquinita llamada el Spirit Box, que es
ni más ni menos que una maquinita para poder hacer contacto a partir de una conversación de voces, las famosas psicofonías. ¿Sabemos qué son las psicofonías? Son las supuestas voces del más allá. Y ellos ingresan a este lugar teniendo en cuenta esta historia que les acabo de contar, porque aquí realmente había una carga muy fuerte, muy negativa. No sé si ustedes sabían, pero el Torreón de la Reina estuvo cerrado durante un buen tiempo. ¿Alguien ha venido antes ya al Real Felipe hace tiempo? Quizás personas que son mayores. Este lugar estuvo cerrado, solamente pueden visitar el rey y la casa del gobernador. Este lugar estuvo cerrado un buen tiempo, se decía por temas de restauración, pero lo cierto es que en este lugar la visita era muy complicada. Se tuvo que hacer incluso un tema de limpieza espiritual, por así decirlo, exactamente. Para poder el día de hoy estar aquí fue necesario todo eso, no ingresaba la gente aquí. Incluso ahora en nuestros tiempos, ahora mismo en las mañanas se suele haber paseos escolares aquí. Y hay niñitos que quizás por el tema de ellos tener la sensibilidad un poco más desarrollada o más fresca, es que ellos pueden detectar esas cosas, simplemente no ingresan a este lugar. O una vez ingresados, pues se les cierra el pechito, les pasan muchas cosas y simplemente tenemos que sacarlos. Y bueno, se pierden el paseo lamentablemente, pero sí, eso pasaba aquí. Una anécdota es que con respecto a esa investigación que les comenté de Anthony Choi con el grupo Dharma, aquí hacen una sesión de psicofonías y en esas psicofonías va a dar muchos resultados positivos, van a soltar muchas psicofonías, pero dentro de todas esas psicofonías va a haber una en específico que va a ser curiosa y se nota más por el tema de la nitidez vocal. Dice quema. Clarito, así cuando preguntan, pues ¿quién eres? Es una pregunta y respuesta más o menos para que me entiendan. Dicen, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te llamas? ¿No? Pero dentro de todas esas respuestas, una respuesta clara fue quema. Se preguntarán por qué quema, ¿no? ¿Qué sentido tiene esa respuesta? Algunos me han dicho quizás por el tema del infierno, quizás estaba en el infierno. Pero yo les propongo ir al tema histórico. ¿Qué sucedía? Cuando las personas eran ingresadas a este lugar, señores, les comenté que todo el piso estaba pues lleno de desechos humanos, ¿verdad? Además de gente muerta también. Este lugar, ¿se imaginan estar dentro aquí ustedes? El olor era una tortura también horriblemente aquí. Pero el olor no solamente era para los presos, sino también para el conjunto de guardianes que estaban cuidando este lugar. Si algún guardia pasaba por acá, a duras penas tenía que aguantar también, así que también era una tortura tanto para los prisioneros como para la guardianía. ¿Qué sucedía? Una forma interesante de menguar con estos olores, y también a modo de tortura, era hacer una solución química, mezclar en agua hirviendo cal. Sabemos que el cal es un agente químico, ¿verdad?, que hace menguar los olores, pero además también ayuda a descomponer más rápido los cuerpos. El cal era echado en un balde con agua hirviendo y esto se le tiraba por encima a todos los prisioneros también a modo de tortura. Esa era la forma en la cual se trataba a los prisioneros aquí. Además está decir que la Inquisición ya no tenía una jurisdicción aquí. La Inquisición en aquellos tiempos era un ente jurídico que se dedicaba supuestamente, ¿verdad?, a encauzar al individuo en el camino correcto. Pero una vez llegado aquí, pues ya la Inquisición no tenía nada que ver contigo. Aquí simplemente llegabas a morir prácticamente. El día de hoy, señores, bajo la responsabilidad de cada uno, obviamente, los invito a entrar a estas mazmorras. Ajá. Y recuerden que esta es la única entrada y salida. Van a chocarse con una pared al fondo y van a tener que regresar, ¿ok? Así que ingresen, yo los espero aquí. Hola. Miren, estas eran las únicas ventanas que te habían en esa época. ¿Verdad? Porque incluso habían personas que decían sanar incluso con la propia mente. Entonces era considerado un tema de herejía, ¿no? Y esas personas eran ajusticiadas. También el tema de idolatría y el tema de espionaje, por ejemplo. En la época de la independencia, por ejemplo, hubieron varios presos acá. Hubieron varios presos y varias muertes también. Claro. ¿Brujas también estaban acá? ¿Brujas? Sí, ¿Brujas? sí, brujas, todo el tema ligado así, personas que ya no podían, como les comenté, aquí la Inquisición ya no tenía nada que ver. Para que se hagan una idea, ¿no? Cuando un preso es complicado de manejar, lo mandas al penal de máxima seguridad, casa o casa. Pero aún dentro de ese penal es complicado manejar, entonces lo sacas y lo mandas a otro lugar. ¿Dónde lo mandan? Chayapalca, exactamente, alejado de toda civilización. Y es ciertamente en su tiempo, este sería pues la Chayapalca de la época, porque aquí ya no ingresaban civiles, ya no tenía que ver la jurisdicción de la Inquisición, ni mucho menos. Aquí simplemente venías ya
a terminar tus días de una manera tortuosa. Así funcionaban las fortalezas del Real Felipe, las prisiones como tal. Cada torreón, tanto el rey como la reina, el rey tiene sus propias prisiones así. Ah, ¿verdad? ¿Vieron los agujeritos, verdad, que estaban ahí? Esos agujeritos era la tecnología de la época para escuchar. En la pared. Si se han percatado, la prisión rodea a una habitación. Esa habitación es la sala de guardia. Y ese guardia era el que escuchaba todo lo que acontecía dentro de la prisión sin ingresar. Ajá. En el rey vamos a ingresar a la sala de guardia para más o menos dar cuenta del lugar, ¿ok? Sí, las ventanas grandes que están ahí, eso ya lo han hecho como un tema museístico para dar cuenta del lugar. Originalmente no existían esas ventanas, es para dar cuenta de las prisiones. Muy bien, chicos, ahora sí, nos vamos por aquí, perdón, vamos a avanzar. Nos pegamos aquí a la mano derecha. Chicos, por favor, avancen. Evitar desplazar que se pueden perder. Verdad que acá las historias son increíbles de lo que ha pasado en este lugar. En el Torreón de la Reina, mucha gente ha muerto. Se siente esa carga negativa. Mucha gente que se ha muerto de hambre, mucha gente que ha venido a pasar acá sus últimos días. Y se siente esa energía negativa, esos espíritus. Y bueno, como le digo, este lugar ha sido visitado por algunos youtubers, por algunos videntes, y han hecho contacto con personas que están en otra dimensión y que han sufrido mucho acá, en el Real Felipe, exactamente del Torreón de la Reina que estamos dejando al fondo.